Bueno, continuando con el análisis de sensibilidad, tenemos el multivariado. El análisis multivariado, que se puede llevar adelante de manera automática con la función tabla de datos de Microsoft Excel, básicamente lo que hace es vincular dos variables y replicar el resultado en función a los valores que asumen bidimensionalmente esas variables. En nuestro ejemplo, el resultado que nosotros estamos replicando básicamente es el valor actual neto, y lo que estamos logrando o haciendo es sensibilizarlo a este en función a diferentes precios del barril de petróleo y diferentes tasas de actualización. Para lo cual, en el análisis de sensibilidad multivariado debemos referenciar en primer término el resultado en el vértice de la tabla y básicamente definir los valores de la columna que queremos que asuma la variable, en este caso tasa de actualización, y los valores en fila que queremos en este caso que asuma la variable precio. Por lo tanto, Excel lo que hace es, una vez que nosotros definimos la celda de entrada, en este caso el precio, en lo que son las filas, y la celda de entrada, que es la columna, las tasas de actualización, va a ir pegando cada uno de estos valores y formando una tabla de entrada, una tabla de n columnas por m filas, y nos quedaría una matriz. Básicamente, ¿para qué sirve esta matriz? Como vamos a ver más adelante, para generar un universo de datos, en este caso en función al valor actual neto obtenido, y llevar adelante un análisis descriptivo desde el punto de vista estadístico. Bueno, vamos entonces a el Excel. Vamos a hacerlo. Para esto lo que yo voy a hacer, a los efectos de no perder los datos, es copiar acá abajo estos datos. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Vamos a copiar aquí y lo borramos. Perfecto. Obsérvese que lo primero que nosotros debemos hacer para construir la tabla es, en el vértice, llamar a la referencia que nosotros tenemos. A ver, vamos acá a fórmulas, rastrear precedente, sacamos obviamente en el vértice el valor, que es el resultado que nosotros vamos a estar replicando en la tabla de datos. Bien, luego lo que nosotros tenemos que hacer es definir básicamente las diferentes variables que van a ir en la columna y en la fila. Bien, vamos a la columna. Dijimos que era la tasa de actualización. Incorporamos ad hoc los diferentes valores que queremos que asuma la tasa de actualización: 5, 10, 15, 20, 26,50 y 30%. Obsérvese que 26,50 es el que estamos utilizando nosotros para hacer el cálculo de este ejercicio. Lo dejo a propósito y lo voy a dejar como cruce para observar el valor que nosotros obteníamos. Bueno, vamos a pegar, a copiar, vamos a pegar. Y a los efectos de obtener prolijidad vamos a borrar todo, así dejábamos como antes la tabla. Lo mismo para el precio. Acá están los diferentes rangos de precios que estamos planteando. Copiamos, pegamos y nuevamente borramos. Bueno, paso seguido, vamos a borrar ahora los valores. Bien, así queda despejada, una vez construida la tabla, definida la columna y definido las filas, tasa y precio definido, obviamente, vuelvo a reiterar, el valor de referencia. Tenemos que sombrear toda la tabla. Este es el área en el cual se va a replicar la tabla. Y acá sí, directamente, nos vamos nuevamente al menú datos, análisis sí, tabla de datos, celda de entrada fila el precio, celda de entrada columna la tasa, y automáticamente se replicaron
todos los valores. Bien, perfecto. ¿Qué podemos hacer con estos valores? Estos son los diferentes valores actuales netos que nosotros vamos a obtener, los diferentes valores actuales netos que vamos a obtener en función a la combinación bivariada, tasa-precio. Es la sensibilidad de valores. Con esto lo que nosotros podemos ordenar y generar un conjunto de observaciones. Aquí la cantidad de observaciones es de 78, que es la matriz, la cantidad de datos obtenidas es n datos en columna por n datos de la tabla. Y a cada uno le podemos asignar la misma probabilidad de ocurrencia, 1 sobre 78, que sería la probabilidad subjetiva equivalente de cada uno de estos valores. Básicamente, ¿qué podemos calcular con esto? Bueno, bien, se pueden calcular diferentes medidas de riesgo. Primero y principal, se puede calcular el promedio. Vamos acá. Con este rango de datos. Se puede calcular el desvío. Con este rango de datos. Se puede calcular el coeficiente de variación, cociente de desvío sobre medio. Se puede calcular el valor esperado. ¿Cómo calcularíamos el valor esperado? Utilizando la función suma producto de Excel. Básicamente lo que tenemos que utilizar es el argumento más suma producto de dos tablas, las diferentes observaciones por su probabilidad de ocurrencia, y obtenemos la ponderación. Recuérdese que la probabilidad de ocurrencia es uniforme para cada una de las observaciones y es 1 sobre n la cantidad de observaciones, en este caso. Podemos calcular el valor esperado de las ganancias perdidas, es decir, cuánto perdemos nosotros si rechazamos el proyecto. ¿Y esto cómo lo calculamos? Bien, simplemente calculando el promedio ponderado por la probabilidad de ocurrencia de los vanes positivos, podemos calcular el valor esperado de las pérdidas evitadas, es decir, cuánto nos ahorramos de perder si nosotros rechazamos el proyecto. Recuérdese que el valor esperado es una distribución normal con ganancias y pérdidas. El valor esperado de las pérdidas evitadas es lo que me evito de perder si rechazo el proyecto. De la misma manera que en el caso anterior lo puedo calcular, es el promedio ponderado entre los vanes negativos por su probabilidad de ocurrencia con la función suma producto, obviamente. El ratio pérdida esperada, que es el cociente entre básicamente el valor esperado de las pérdidas evitadas sobre el valor esperado total. Y la decisión, si el ratio, como aquí pusimos en la función lógica, si este ratio es mayor a 0,49 rechazo, y si es menor a 0,49 significa que gano más que lo que pierdo, acepto.